tenemos un éxito completo. Bueno, muchas gracias. Bueno, el tema que nos ocupa hoy es un tema que se ve que es interesante y que interesa a todo el mundo. Es vida y cáncer. Lo va a dar la doctora Virginia Ruiz Martín, que afortunadamente todavía no está jubilada, y es oncóloga radioterápica. Ella trabaja en el hospital, en el hospital universitario, desde hace 6 años, ¿no dijiste? No, desde el 2005. No, era en 2005. Y entonces, además de eso, de ser una buena profesional, querida por los compañeros, por muy apreciada, también se dedica un poco pues a difundir, a disertar, a escribir, tiene un blog, que es lo que se lleva en las redes sociales, sobre la vida y además de la vida y cáncer. Entonces, es una mujer que se dedica pues casi en cuerpo y alma a la vida de las personas en todas sus facetas, incluso también cuando tienen cáncer. Bien, el cáncer, como todos habéis oído, de estadísticas de los periódicos, es una enfermedad que está aumentando en nuestra población en España. La explicación que suelen dar es que como vivimos más, a medida que la edad vivimos más tiempo, más riesgo tenemos de tener cáncer. De tal modo que se piensa que a lo largo de la vida 1 de cada 2 hombres o 1 de cada 3 mujeres va a tener cáncer. De distintos tipos, pero cáncer. Es una palabra que no tenemos por qué tenerlo miedo, hay que decirlo claramente lo que es. Y respecto a los tipos de cánceres, pues el más frecuente es el cáncer colorectal, tanto en hombres como en general en la población. Después ya en los hombres es más el cáncer de próstata, en las mujeres el cáncer de mama y después sigue el cáncer de pulmón. Es decir, que es una enfermedad que pues casi les va a tocar a casi todos. Como hemos dicho, 1 de cada 2 o 1 de cada 3. Entonces es importante que conozcamos cómo es y cómo se vive con esta enfermedad. Los médicos, afortunadamente, ayudan no solamente a tratar el cáncer, sino a ayudar, a orientar, a ir con el enfermo, con el que tiene cáncer para vivir. Afortunadamente tenemos que contar en las estadísticas que la supervivencia cada día es mayor. Se habla ahora que por encima del 50%, 50 y tantos por ciento, a los 5 años de ser diagnosticados sobreviven. Y la mayoría de los cánceres, pues a los 5 años se considera que está curado. Entonces hay que saber que la medicina cada día dispone de más medios en el diagnóstico precoz y en el tratamiento. Bueno, pero yo no tengo que dar la conferencia, la tiene que dar Virginia. Entonces, paso la palabra a Virginia para que... Vale, muchas gracias. Voy a levantar. Bueno, gracias por estas palabras que Rodrigo y yo nos conocemos desde hace años, que también ha sido mi pediatra. Y de mis hijas, hombre, sí, pero mi pediatra. Y bueno, voy a hablar de vida y cáncer, pero en realidad voy a hablar primero de cáncer y luego de la vida. Y ahora os explicaré por qué. La palabra cáncer, no sé si lo sabéis, viene de la palabra cangrejo, del origen griego carquinos, que significa cangrejo. Y hay 2 teorías por la cual se cree que se denomina así. Por una parte, porque los tumores tienen como pequeñas patas que infiltran a los tejidos que hay circundantes y se asemeja a un cangrejo. Esta sería pues una posible teoría por el cual se llama así desde la antigüedad. Y también porque las tenazas o las patas del animal evocan un poquito el sufrimiento causado asociado a la enfermedad, porque el dolor y el cáncer son 2 palabras muy asociadas. ¿Pero qué es un cáncer? Pues para que todo el público que está aquí lo entienda, es un conjunto de enfermedades que se caracteriza por la proliferación y diseminación celular desordenada, que acaba dañando a los tejidos sanos circundantes. Para entender por qué se produce esto, pues hay que conocer un poquito qué es el ciclo celular, cómo funcionan nuestras células del cuerpo.
tenemos una célula que está en una fase quiescente, en una fase en reposo, y de repente se crean unas series, porque esto lo tiene programada la célula, lo lleva en su ADN, se programan una serie de señales que hace que se sinteticen una serie de proteínas y empieza a formarse una serie de cambios dentro del núcleo celular. Luego vuelve otra vez a descansar y se acaba dividiendo. Y vuelve otra vez a la fase anterior. Y así sucesivamente, ¿vale? Como en la vida, nacemos, crecemos, nos reproducimos, tenemos hijos y nos morimos. Llega un momento en todo este ciclo que hay una serie de células que de forma programada se mueren. Todas nuestras células tienen una vida programada, lo que se llama muerte celular programada o apoptosis, se llama así en medicina. ¿Qué ocurre en un cáncer? Bueno, esto es la situación normal, ¿vale? Tenemos unas células normales y unas células con una muerte celular programada normal. Y siempre más o menos se mantiene el mismo número de células en nuestros tejidos. Si existe un incremento de la división con una apoptosis o una muerte celular programada normal, se origina un tumor, porque hay más células que se mueren, y acaba saliendo un tumor. Pero si también está disminuida esa muerte celular programada o está abortada, sino que crecen de forma descontrolada y no se mueren, pues se va a formar todavía un tumor más agresivo, ¿vale? Estos serían los dos mecanismos, uno más benigno, por así decirlo, y otro un poquito más agresivo, de cómo se forma un tumor. ¿Pero todos los tumores son iguales? Cuando hablamos de cáncer, ¿estamos hablando siempre de la misma enfermedad? Pues no. El cáncer puede tener una evolución completamente distinta de un tumor a otro, incluso dentro del mismo nombre. Dentro de un cáncer de mama puede haber un cáncer que sea de una forma u otra. Y esto, por ejemplo, lo hemos vivido porque normalmente siempre tendemos a comparar con otra mujer que tuvo un cáncer de mama o con otro varón que tuvo un cáncer de próstata. Y no, cada cáncer es diferente. Para que lo entendáis, en este esquema podéis ver, esto sería pues, el tamaño del tumor, la célula cuando empieza a ser anómala, el tiempo que transcurre y cuando ese individuo se muere. Se puede morir por el cáncer o por otras causas. Entonces hay una serie de tumores que son infrecuentes, que tienen una progresión muy rápida. Serían los que llamaríamos los tumores guepardo, que el guepardo corre mucho. Pues estos no llegamos a tiempo del momento diagnóstico porque su duplicación celular es muy rápida. Y luego los que son más frecuentes normalmente son de progresión lenta, los elefantes, o de progresión muy lenta, los que se llamaríamos tumores tortuga. Lo explico así para que más o menos el público lo entienda. Y estos normalmente, pues, o bien en las fases de cribado, como ocurre con el cáncer de mama o con el cáncer de colon, se diagnostican en este momento de la enfermedad, ¿vale? Y normalmente el individuo no se suele morir de su cáncer, se muere de otras enfermedades. Y luego hay otro grupo muy pequeño en el que prácticamente no hay progresión, que aunque se le llame cáncer, probablemente tendríamos que llamarle de otra manera, porque tiene un curso muy indolente, muy lento. Y esto ocurre en algunos cánceres de próstata, que prácticamente sin hacer nada, manteniendo al individuo en vigilancia, sería suficiente. Esto nos puede sorprender, pero es así. Que entendáis que no todos los cánceres son exactamente iguales. Bueno, esta es la diapositiva que podéis encontrar en la Asociación Española contra el Cáncer. Hay una página que es del observatorio y que ahí salen las estadísticas de todos los años. Las últimas estadísticas recogidas por los registros de cáncer nacionales son de 2017. Y estas son las cifras que podéis encontrar en la página web. Como ha dicho Rodrigo, en la incidencia total en el año 2017 fue de 228.482 casos y hay algo más de hombres que de mujeres. Pasando a la siguiente, aquí es la distribución por edades y también, como decía Jesús, se incrementa de forma exponencial a partir de los 75 años. La edad, la vejez, pues es un mecanismo que hace que sea muchísimo más probable el poder padecer un tumor, simplemente por la edad, sin ningún otro factor de riesgo más.
¿Y cuáles son los tumores más frecuentes? Pues también lo ha dicho Jesús. El más frecuente es el de colon, tanto en hombre como en mujer. Luego iría seguido el de próstata. Y luego el de mama y pulmón, pues son los que se llevan los siguientes. Y luego hay toda una serie de tumores que son mucho más infrecuentes o que más o menos se mantienen en unas estadísticas similares. Pero tenemos buenos datos de supervivencia. Aproximadamente un 60% de los pacientes sobreviven a un cáncer. Las cifras a 2017 eran de 579.000 pacientes que habían sobrevivido a un cáncer. Entre ellos 255.000 mujeres aproximadamente y 324.000 hombres. Y mortalidad, pues el 40%, 109.000 con 42.000 mujeres y 66.000 varones. Esta fecha de 2017. Esto lo podéis encontrar en la página web. ¿Y cuáles son los tumores más mortales o los que tienen mayor letalidad? Pues el que se lleva la palma sigue siendo el pulmón, a pesar de que ha habido una serie de avances terapéuticos, es de los más letales, seguido del colorectal, pero es más por la incidencia, la alta incidencia que hay, por lo tanto también tiene alta mortalidad. Luego también estaría el páncreas y luego ya le seguirían mama, próstata, estómago, pero también por la frecuencia que tienen este tipo de tumores. Bueno, y cuando hablamos de cáncer, pues tenemos que hablar de diagnóstico, tenemos que hablar de tratamientos, tenemos que hablar de avances, tenemos que hablar de investigación. Y lo primero que hacemos, probablemente, si tenemos la sospecha o parece que a alguien le han diagnosticado, ¿qué hacemos? Muchos de nosotros, o nuestros hijos, o nuestros sobrinos, pues preguntarle al doctor Google. Ya el 80% de la población pregunta a Google antes de ir al médico. ¿Y esto es bueno o malo? Pues no es ni bueno ni malo, depende de cómo lo uses. Tenemos que pensar que pues eso hace que nos hagamos autodiagnósticos. Y eso incurre algún peligro, porque evidentemente no se ha licenciado en ninguna universidad el doctor Google. Pueden surgir bulos. Todos los curanderos o las pseudociencias utilizan una serie de técnicas de marketing que hacen que puedan salir en nuestras búsquedas de los primeros y nos dé la falsa, porque cuando aparece algo en Google primero nos da la sensación de confianza. Y no siempre es así. Nos pueden aparecer noticias que sean bulos, que sean falsas. Como por ejemplo esta noticia, el tomate cura el cáncer, ¿vale? En la página web de Salud Sin Bulos, que es un observatorio que se ha creado con distintos profesionales que van a la caza de todos los bulos que salen en Internet, explicamos exactamente por qué esa noticia es falsa y lo basamos con bibliografía y con la solidez científica. Hace poquito, en el mes de septiembre, se hizo un simposium sobre cáncer sin bulos, un poco para hablar de esta problemática, ¿vale? De todos los mensajes que se reciben por WhatsApp, que se reciben en los distintos canales digitales que tenemos ahora en la actualidad, pues a primeras intentar no fiarse y luego pues buscar, esto es una plataforma de la que podéis consultar y si no podéis preguntar directamente, que detrás hay profesionales que os contestarán, pues saber si lo que habéis recibido en un WhatsApp o eso es verdad o es mentira, ¿vale? Pero sobre todo, según el canal por el que lo recibáis, desconfiad, ¿vale? Y no lo paséis hasta confirmar que eso sea verdad o no. Porque si no, lo que hacéis es viralizar ese bulo. Y al final, cuando se viraliza mucho, ¿qué ocurre? Pues lo que estamos viviendo, la época de la posverdad. Una mentira dicha muchas veces se convierte en una verdad pública y al final nos lo acabamos creyendo porque lo hemos oído por tantos canales que ya nos parece que tenga que ser así. Y no es así. Confiad en todas aquellas páginas que detrás hay un profesional. Que hay una persona o una institución. Lo que pasa es que una institución pues nos cae como más anónimo, como que no ponemos cara a la persona que está detrás de lo que se escribe. Pero sí que es importante que tengáis una visión crítica cuando consultéis en las páginas web y mirar si realmente hay detrás una persona, si esa persona está colegiada, pues tener un poquito de espíritu crítico, ¿vale? De pensar, a ver, ¿esto será verdad o no? O si no, preguntadle a vuestro médico, ¿vale? ¿Qué buenas noticias tenemos en relación al cáncer? Porque yo creo que las buenas noticias no hay que demorarlas, hay que contarlas.
Un 30% de los tumores los podemos prevenir. Nosotros tenemos capacidad para poderlos prevenir. Y son cosas muy sencillas que podemos hacer todos en nuestra vida. ¿Cuáles son? Bueno, el próximo 4 de febrero es el Día Mundial del Cáncer. Se va a hacer una campaña que se va a explicar cuáles son las cosas que podemos hacer para prevenir ese 30% que depende de nosotros, depende de nuestro estilo de vida y de lo que nosotros hagamos. Son cosas que todos lo sabemos, pero bueno, que yo lo he puesto en esta diapositiva, que si os lleváis estos mensajes a casa, pues probablemente consigáis que ese 30% por lo menos reducirlo. No fumar. Si el tabaco no existiera, el cáncer de pulmón sería anecdótico, ¿vale? Porque la relación cáncer de pulmón y tabaco es muy alta. Sí que es verdad que hay tumores de pulmón que no están relacionados con el tabaco y tienen una biología diferente, pero son casos anecdóticos, son pocos los casos en no fumadores, comparados con los de los fumadores. Y no solo cáncer de pulmón, cáncer de garganta, cáncer de vejiga, cáncer de cuello de útero, hay muchos. Y sobre todo también pensad que el cáncer, cualquier cáncer, a la hora de su tratamiento, el tabaco puede hacer que tengamos peor tolerancia a los tratamientos, ¿vale? Porque los tejidos están menos oxigenados, tanto la quimioterapia como la radioterapia o incluso la cicatrización de la cirugía se lleva peor en los fumadores que en los no fumadores. Y eso está contrastado. Por lo tanto, dejar de fumar, ahora que es 1 de año, si alguno de vosotros fuma, pues es una buena ocasión para dejarlo. Evitar el consumo de alcohol, lo saludable es un vaso de vino al día en las mujeres y 2 vasos de vino en el varón. Pasar de eso, si es de forma diaria, si es de forma ocasional no pasa nada, pero si es de forma diaria, pues sí que puede llevar algunos problemas, sobre todo en todos los tumores digestivos. Evitar la exposición prolongada y sin protección a los rayos ultravioletas. Esto también es algo, ya todos vamos con nuestra crema de protección, sobre todo en verano cuando ya hay más horas de sol. Comer 5 raciones de fruta y verdura. Esto también nos lo habrán repetido por temas del corazón, también vale para el cáncer. Ejercicio moderado diario, se ve, y hay muchos estudios ya en cáncer de mama y en otros cánceres, que el ejercicio físico es muy importante para prevenir el cáncer y para llevar mejor el cansancio producido por los tratamientos. Un ejercicio moderado, si lleváis el móvil, pues podéis saber, sería el equivalente a hacer entre 8.000 y 10.000 pasos al día. Eso es lo saludable, lo que se considera que nosotros estamos programados y para eso tenemos 2 piernas. Para caminar por lo menos unos 8.000 o 10.000 pasos. Y eso el móvil os lo dice. Si tenéis un móvil, un smartphone, eso os lo puede hacer. Y si no, pues una pulsera que os mida los pasos. Sería una manera de por lo menos motivaros para hacer algo de ejercicio. Mantener un peso saludable no significa ir a la pasarela Cibeles y tener unas medidas de ensueño. Se trata de tener pues un peso dentro de los cánones pues, que se consideran saludables. También previene la obesidad, está muy relacionada con muchos tumores. Moderar el consumo de carnes rojas, esto es algo que sacó la OMS recientemente. Más que la carne roja en sí, se recomienda que como mucho tomemos 2 raciones de carne roja. Una ración es lo que nos cabría en una mano, en la mano de cada uno, más o menos esa sería la relación de una ración. Pero sobre todo lo que es importante es que no esté demasiado hecha la carne, porque es, dijéramos, la chamusquina de la brasa o lo quemado de la carne lo que lleva sustancias que pueden ser carcinógenas, ¿vale? En países como Argentina, que se come mucha carne, o en Uruguay ha aumentado mucho el cáncer de colon y se cree que es por las carnes y también por las carnes procesadas. Pero se puede comer carne, no es peligroso. El cáncer no se provoca por comer carne roja, ¿vale? Luego las conservas y los salazones, esto vale para el cáncer de estómago. Se ha visto que si tenemos un consumo elevado de estas comidas, pues existe más, digamos, propensión a tener cánceres del área digestiva. Acudir a los programas de cribado, de cáncer de mama, de cérvix en las mujeres y en colon. Lo que la cartita que mandan del SACIL, de que te hagas de que recojas las cacas para mirar si hay sangre y si sale positivo, pues te hacen una colonoscopia, ¿vale? Para descartar que haya
el hecho de que salga positivo no significa que vayamos a tener un cáncer de colon, pero a partir de los 50 años es aconsejable hacerse esa prueba, que es muy sencilla. Simplemente tenemos que recoger una muestra de heces y el laboratorio mira si hay sangre oculta, y si hay sangre oculta pues es necesario hacer una colonoscopia. Y por último, las vacunaciones, ¿vale? La vacunación de la hepatitis B previene del cáncer de hígado, y la vacunación en las niñas antes de tener su primera relación sexual de papilomavirus pues previene el cáncer de útero, ¿vale? O por lo menos de los virus que se denominan más oncogénicos, que dan más propensión para tener este tipo de tumor. Con lo cual, pues bueno, si nos llevamos estos mensajes a casa, si os quedáis con esta diapositiva, yo me doy por contenta. Y luego una pregunta que suelen hacerme mucho los pacientes es, ¿esta enfermedad es hereditaria? Pues bueno, la buena noticia es que no. Solo entre un 5 y un 10% son hereditarios reales. Tú haces un estudio genético y sí ves una relación. Y luego hay un tanto por ciento, entre un 15 y un 20%, en el que se ve una asociación familiar, pero no se encuentra, probablemente porque todavía no conozcamos suficiente, no se encuentra ningún gen que esté alterado que sea el que provoque esos cánceres en la familia. Y, por último, entre el 70 y el 80% son casos esporádicos. Como vivimos más, tenemos más probabilidades y, por lo tanto, hay más probabilidades de que en la familia haya más de un caso de cáncer, ¿vale? Pero el que tenga alguien un cáncer no significa que se lo vaya a transmitir a su hija o a su nieta o a alguien, porque es algo que preocupa mucho. Si existe un cáncer hereditario, porque ves que hay varios casos, los que están en rojo, pues serían los cánceres en la familia, ¿vale? Se hace como un árbol genealógico en el que se miran aquellos pacientes que han tenido cáncer y los individuos que permanecen sanos. Y se identifica mediante técnicas de consejo genético. Tenemos consejo genético en el Universitario de Burgos, lo lleva el doctor Lastra, y se identifican pues aquellos familiares que son portadores de mutaciones. Se estudia toda la familia, ¿vale? A través de unos análisis que son un poquito laboriosos, que se tienen que mandar a Salamanca, y se puede hacer un mapa de quién lleva ese gen, quién no lo lleva, y hacer una serie de pruebas para adelantarnos a la posibilidad que tenemos de padecer un cáncer, o incluso tener que hacer cirugías que se llaman reductoras de riesgo, ¿vale? Supongo que os sonará el caso de Angelina Jolie, ¿vale? Que se quitó los 2 pechos y luego se quitó los ovarios, porque ella tenía el BCRA1. El BCRA1 y el BCRA2, dijéramos, son los 2 defectos genéticos más frecuentes que van asociados a cáncer de próstata, cáncer de mama y a cáncer de ovario, fundamentalmente. Y luego hay una serie de síndromes mucho más raros, ¿vale? Que tienen todos estos nombres: cáncer de colon no polipósico, poliposis adenomatosa familiar. Bueno, hay una serie de síndromes que ya se conocen y que están asociados al cáncer. Entonces, bueno, pues se individualiza mucho el riesgo dentro de la familia y se les hace consejo genético. Fundamentalmente, ¿qué hacen estas unidades de consejo genético? Pues bueno, son unidades asistenciales y de investigación que asesoran a la familia de este tipo de cáncer. Se evalúa el riesgo personal de cada persona de ese árbol genealógico y la susceptibilidad que tienen de cáncer. Se hacen diagnósticos moleculares, lo que os he dicho de mandar a Salamanca un análisis de sangre, y se adecúan con estrategias de seguimiento y de reducción de riesgo, ¿vale? Si hace falta hacer cirugías, quitar las 2 mamas, quitar los ovarios o lo que sea pertinente, pero bueno, el paciente siempre tiene, porque son pacientes, no son pacientes, son personas sanas, ¿vale? Pero que tienen un riesgo mayor que la población general. Mayor que la población general significa mayor al 50% de padecer un cáncer. Y vamos ya a la parte diagnóstica. Vamos a hablar de los avances. ¿Qué avances hemos conseguido? A nivel de análisis, por ejemplo, de los simples análisis, tenemos los famosos marcadores tumorales, que a veces nos traen a todos un poco de cabeza. Los marcadores tumorales realmente tienen significado en aquellas personas que ya han sido diagnosticadas de un cáncer. En una persona sana no se debería pedir un marcador tumoral a menos que tengas una sospecha sólida, ¿vale? Porque los marcadores tumorales no son infalibles
y nos pueden dar dolores de cabeza cuando a lo mejor en realidad no hay ningún tumor. Y hay personas que de forma natural tienen los marcadores altos. Yo me encuentro con mujeres con cáncer de mama curadas que tienen el K15-3, que es un marcador tumoral, que lo tienen siempre alto, más o menos en la misma cifra. No hay que preocuparse, porque esto es como los percentiles de los niños. Pues hay mujeres que están en el percentil más alto y se salen por encima de la media que está en el laboratorio. Eso no significa que su cáncer sea activo. Los marcadores tumorales nos los tenemos que tomar como un semáforo. Es decir, cuando veamos un incremento agudo y sucesivo de un marcador, pues tenemos que estar alerta y hacer una serie de pruebas para confirmar si el cáncer ha vuelto a salir, si no, o si sospechamos de un determinado cáncer por los síntomas que presenta el paciente. A nivel de radiología, ¿qué hemos conseguido? Pues bueno, cada vez hay, de la misma manera que nuestros smartphones cada vez son mejores, pues cabe pensar que la tecnología radiológica ha mejorado mucho. La resonancia, los TACs, las ecografías, pues cada vez aportan más software y tienen mucha más precisión. Y se ha llegado, se reconstruyen mejor las imágenes, la resolución, y se ha llegado al término de la radiómica. No sé si esto sonará. La radiómica es una ciencia que lo que hace es, a través de un algoritmo, los famosos algoritmos que también utiliza Facebook o utiliza Google, ¿vale?, que sirve para coger grandes datos, ¿vale?, grandes datos radiológicos, y los compara con las anatomías patológicas, es decir, con los cánceres, con el nombre y apellidos que ha visto el patólogo debajo del microscopio. Y hace una relación entre la escala de grises y la anatomía patológica, y puede llegar a un diagnóstico del 95% de aciertos. Si conseguimos que esta técnica, con lo cual el radiólogo ya podrá decir, pues esto parece que es un adenocarcinoma de pulmón o es un carcinoma escamoso. O sea, ya, sin tomar biopsia, casi sabremos el nombre y el apellido de los tumores. Y esto es algo que para mí, al menos, me resulta apasionante, ¿no? El poder llegar a un diagnóstico casi patológico solo por la imagen. Luego también en las endoscopias se ha mejorado mucho. Ya prácticamente a todo el mundo que le hacen una colonoscopia se les seda. Son cosas que han mejorado. Y a nivel de anatomía patológica ha habido toda una revolución con el mayor conocimiento de la biología molecular. Porque ahora ya no solo conocemos el nombre y el apellido, conocemos ya hasta el segundo apellido del tumor. ¿Eso qué significa? Bueno, pues los tumores tienen una serie de antígenos, una serie de antenitas en su membrana, que cada tumor es diferente. Y si nosotros logramos identificar esa antenita que tiene la célula, podemos saber qué fármaco va a ser más adecuado para ese tipo de célula, con lo cual podemos hacer una medicina más personalizada. Y gracias al patólogo, que hace diferentes tinciones, va probando y va diciendo, oye, pues este marca esto, o este marca el otro. Y algunos casos, pues tienen la fortuna de marcar un determinado marcador tumoral, ¿vale? Como por ejemplo en la mama, el famoso ER2, que tiene una vacuna que se llama el Herceptin. Y logra, pues, controlar la enfermedad. Luego está el tema de la biopsia líquida. En pacientes con metástasis, posiblemente podemos hacer ya, a través de un simple análisis de sangre, podemos coger las células tumorales circulantes que están en esos pacientes y ver cómo es la célula que está creciendo. Los tumores, para que lo entendáis, no son homogéneos, no son todas las células iguales. Hay distintas variaciones. Y entonces hay una población celular que está creciendo mucho y tenemos que identificarla para saber qué fármaco, con qué fármaco le tenemos que tratar. Es algo parecido a los antibióticos, ¿vale? Cuando un bichito pues, se hace resistente, pues tenemos que hacer un cultivo para saber exactamente si es sensible a otro antibiótico que no es el que estamos dando. Pues con los tumores lo podemos hacer con un simple análisis de sangre ya, ¿vale? Con la biopsia líquida. Esto pues va a revolucionar mucho el tema de la oncología. Y por último, las plataformas genómicas. Hasta ahora, os hablo del ejemplo del cáncer de mama porque es el más frecuente y es donde se utilizan fundamentalmente las plataformas genómicas. Las mujeres, pues, en el momento del diagnóstico, se les mide, después de un cáncer de mama, se les mide el riesgo que tienen de que puedan hacer metástasis o que puedan recaer. Y entonces, en función de ese riesgo, se recomienda hacer un tratamiento con quimioterapia o con tratamiento hormonal o bien con radioterapia. Con estas plataformas genómicas, claro, eso se basa en una fotografía, en la fotografía que hacemos de la anatomía patológica en el momento que hemos operado a esa mujer, ¿vale?
pero no sabemos a ciencia cierta cómo va a evolucionar, cómo va a ser la película. ¿Y la película cómo vamos a saber cómo acaba? Pues gracias a las plataformas genómicas, ¿vale? Que lo que hacen es estudiar aquellos genes que tienen que ver con la duplicación celular y con una serie de mecanismos que tiene de defensa a la célula para prever cómo va a funcionar la película, cómo va a ir ese tumor, si realmente es tan agresivo como parece o no, y nos llevamos sorpresas. Y la ventaja es que si hacemos plataformas genómicas en mujeres que antes les hubiéramos dado quimioterapia a todas, veríamos que nos ahorramos un montón de quimioterapias que no eran necesarias. Con lo cual, cada vez perfilamos más y somos más finos a la hora de recomendar un tratamiento oncológico. Y por último, en medicina nuclear, pues que todos esperamos con ganas que llegue el PET aquí a Burgos, es la tomografía por emisión de positrones. Actualmente en la pública se hace en Salamanca. El PET es una prueba de medicina nuclear que se pone un elemento radiactivo con glucosa y sabemos que los tumores y todas las células de rápida duplicación consumen mucha glucosa. Entonces se hace un escáner y a la vez se hace esta prueba funcional, que es una prueba de medicina nuclear. Y se ven las captaciones de esa glucosa, que normalmente son zonas tumorales. Con eso conseguimos que cosas que nos hubieran pasado desapercibidas en un escáner, en el PET las podamos diagnosticar y podemos saber que allí hay un tumor que nosotros no habíamos visto en el TAC. Dijéramos que es una prueba que va en el diagnóstico un poquito más allá. Y muchas veces pues nos sirve de mucha ayuda. Pasamos ya a los tratamientos. Los 3 pilares básicos del tratamiento del cáncer, ¿cuáles son? Pues son la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. Y dentro de la cirugía, pues hemos conseguido que las cirugías cada vez sean más preservadoras. Por ejemplo, cuando un chaval tenía un sarcoma en una pierna, ¿vale? Se le amputaba. Ahora ya no se amputan, ahora se quita solo la parte del tumor y alrededores y se le conserva el miembro. A la mamá igual, antes se amputaban a muchas mujeres el pecho y ahora pues a muchas ya se les conserva. Antes pues muchos hombres o muchas personas con cáncer colorectal tenían que llevar la bolsita, pues ahora se intenta que no la lleven. Pues esto se ha conseguido, la sensación de estar enfermo es muy diferente, de tener una amputación a no tenerla. Las cirugías cada vez son más preservadoras. También son menos invasivas, ya pues no hace falta abrir la barriga, se puede hacer a través de la laparoscopia, se pueden ya operar muchos tumores. Y luego ha llegado también aquí a Burgos el famoso Da Vinci, que es la cirugía robótica. No opera un robot, opera el médico, pero dijéramos tiene un campo de visión muy grande porque podemos conseguir ampliar mucho el campo de visión y también tenemos la ventaja de que esos brazos robóticos se mueven 360 grados, con lo cual puede hacer cosas que la mano humana no puede hacer. Y por lo tanto son cirugías mucho más finas. Pero exige una curva de aprendizaje. Los cirujanos se tienen que entrenar. El robot no opera solo. Hay que darle las órdenes por un humano. No os preocupéis que detrás está siempre un médico. Luego está también algo que va a ser también revolucionario, que es la cirugía de las metástasis. Esto tradicionalmente en cáncer de recto se llevaba tiempo haciendo porque se veía que operar también las metástasis mejoraba la supervivencia, pero ya está empezando a pasar también en otros tipos de tumores. Que hasta ahora, pues cuando alguien tenía una metástasis ya pensábamos que solo podía darse quimioterapia, pero cuando hay poca carga tumoral y hay poca metástasis se puede operar. Y se ve que haciendo la cirugía de las metástasis conseguimos un control mejor de la enfermedad. Y por último, pues todo el tema de las cirugías reconstructivas. En el caso de que a una mujer le tengamos que quitar una mama, pues están ahí los plásticos para luego poderlas reconstruir. Y aunque no va a ser igual que su mama, pero la sensación en su autoestima y en su imagen corporal va a ser completamente diferente que el estar sin un pecho. ¿Qué otros avances a nivel de oncología médica, de la famosa quimioterapia, hemos conseguido? Pues bueno, nuevos citostáticos que han aparecido, mejores combinaciones, se ajusta cada vez más al paciente, no solo a su edad, su función renal, su función hepática, se miden ya muchos factores y se ajusta mucho a cada paciente. No es como antes que a todos más o menos le dábamos la misma dosis por metro cuadrado y ahora pues se ajusta con su estado general, con toda una serie de cosas. Se personaliza cada vez más.
Hay mejores tratamientos de soporte, ya prácticamente nadie sale de un hospital de día vomitando, que eso antiguamente pues era muy frecuente, que los pacientes tuvieran vómitos, tuvieran náuseas. Se ha conseguido gracias a los tratamientos de soporte. Y luego todo lo que es el campo de la inmunoterapia, ¿vale? ¿Os acordáis de lo que os decía, aquellas antenitas que podía reconocer el patólogo? Pues gracias al reconocimiento de esos antígenos que tienen esos tumores, podemos tratarlos de forma personalizada. Podemos conseguir un fármaco que vaya contra esa diana. Y eso se llama inmunoterapia. No es quimioterapia, aunque vayamos al mismo servicio, a oncología médica. Y tiene unos, dijéramos, efectos secundarios muy distintos a la quimioterapia, ¿vale? No se cae el pelo, no se vomita. Dijéramos, son tratamientos mejor tolerados. Tienen otros efectos secundarios, sí, pero no tienen los de la quimioterapia. Se llevan mucho mejor. Y gracias a la inmunoterapia, en muchos tumores que no los podemos curar, porque sabemos que no los podemos curar, pero los podemos convertir en una enfermedad crónica. El paciente puede vivir muchos años con su cáncer. Y eso también creo que es una buena noticia. A ver. Y en radioterapia, que es mi especialidad, ¿qué hemos conseguido? Nosotros somos una especialidad muy desconocida, será porque estamos en un sótano, en un búnker ahí metidos. La gente nos confunde con radiólogos. No, los radiólogos son los que hacen los diagnósticos. Nosotros no diagnosticamos, nosotros tratamos el cáncer con radiaciones. Y tenemos unas máquinas que se llaman aceleradores lineales, que hacen cosas increíbles. Entonces tenemos grandes avances tecnológicos. Esta es también una buena noticia. Hacemos tratamientos que se llaman de intensidad modulada, es decir, podemos modular o podemos esculpir perfectamente la radiación a cada tumor. Antes tratábamos pues campos de radiación muy grandes, era mucho más burdo, es parecido a las primeras fotografías digitales, ¿os acordáis? Que salían como granulados y como pixeladas. Y ahora cada vez la fotografía digital es como más, se parece más a la analógica, cada vez es más precisa. Pues con la radioterapia, con las radiaciones hemos conseguido algo muy similar. Puede esculpir perfectamente la radiación al tumor y ajustado a sus pequeños movimientos y a sus pequeñas características. Eso se llama intensidad modulada. Y eso, además, lo hacemos gracias a la imagen que llevan incorporada estas máquinas. Llevan unos sistemas de imagen que nos permite en tiempo real conocer dónde está el tumor y disparar solo en esa zona. Ya prácticamente tejido sano se irradia muy poco, o hay que irradiar muy poco. Luego está el tema de la radiocirugía, que eso todavía, gracias a importantes sistemas de inmovilización, podemos conseguir ya dejar márgenes de milímetros, ¿vale? O sea, prácticamente nos focalizamos solo al tumor. Aunque se llame radiocirugía, es radioterapia quien interviene, ¿vale? Y esto fundamentalmente lo hacemos para pequeños tumores cerebrales, metástasis cerebrales, pero también lo podemos hacer en otras zonas del cuerpo, sobre todo en pacientes que tienen pocas metástasis, que no se pueden operar por el motivo que sea, se les puede dar radiocirugía. Y conseguimos lo mismo que la cirugía, que estos pacientes sobrevivan más tiempo, ¿vale? Porque tenemos el control de esas pequeñas metástasis. Luego también podemos hacer, por ejemplo, los tumores de tórax, podemos hacer control respiratorio, es decir, que la máquina solo irradie en un determinado momento del ciclo respiratorio, porque sabemos que así irradiamos menos tejido sano, ¿vale? También hemos conseguido otras técnicas, porque en la radioterapia podemos utilizar desde fuera los aceleradores lineales o directamente ir al tumor con elementos radiactivos en forma de semillas, en forma de hilos, en forma de horquillas, ¿vale? Aprovechando una cavidad o el intersticio, dijéramos el tejido que hay alrededor del tumor. Y eso se llama braquiterapia. Y antes, pues bueno, por ejemplo, os sonará la braquiterapia prostática, que es colocar una serie de semillas dentro de la próstata, ¿vale? Para irradiar, y toda la radiación se queda solo en la próstata. Pero esas semillas irradian para siempre. La braquiterapia HDR de alta tasa, se hace un implante y se retira, porque emite una radiación muy intensa en un determinado tiempo y luego se puede retirar, con lo cual el individuo ya no irradia, ¿vale? Es la diferencia que hay. Y luego está, pues habréis oído hablar, porque de esto sí que se ha dado mucho bombo, el tema de los protones, ¿vale? Sobre todo para pediatría, para tumores pediátricos, o para tumores que están cerca de zonas muy difíciles de conseguir dosis radicales, por ejemplo, tumores de la base del cráneo, tumores que están muy cerca de algún nervio, pues esto permite todavía esculpir mucho más
la radiación, con lo cual la radiación en tejido sano es nula. Y en niños es fundamental, porque todo lo que atravesamos de tejido sano, pues el niño va a tener problemas en un futuro. Va a sobrevivir, pero con unas secuelas importantes. En cambio, con los protones no va a tener esas secuelas. Luego, claro, como hemos conseguido hilar más fino, pues nos podemos permitir, los tratamientos clásicos de radioterapia duran 25, 30, 35 sesiones. Son tratamientos muy largos. Como hemos sido más precisos, podemos aumentar la velocidad de radiación todos los días y acortar el tratamiento, con el mismo efecto biológico. ¿Eso qué consigue? Pues un aumento del confort de los pacientes, porque tratamientos que duraban 3, 6, 8 semanas, pues ahora duran 3 o 4. Y luego las combinaciones. Podemos combinar la cirugía con la radioterapia, con la quimioterapia, con la inmunoterapia, y todos juntos vamos sumando y aumenta la potencialidad de la curación del cáncer. Con lo cual, ¿a qué conclusión llegamos? Pues que menos es más. Hemos conseguido hacer menos quimioterapia, cirugías más preservadoras, la radioterapia es menos agresiva, hemos conseguido una mayor supervivencia, con más calidad de vida y, sobre todo, hemos conseguido normalizar la palabra cáncer. Como os decía, la supervivencia global ha aumentado en torno al 60%. En algunos casos, como os he dicho, se establece una cronicidad de la enfermedad. Si conseguimos que ese tumor tenga esas características y tenemos un fármaco diano que podemos dar durante años, pues podemos convertir el cáncer en una enfermedad crónica. ¿Y eso qué nos lleva? Pues que cada vez hay más personas largas supervivientes con cáncer o sin él, pero más largos supervivientes. Con lo cual, hemos avanzado mucho. Pero, ¿vosotros creéis que con esto es suficiente? ¿Que este boom tecnológico y maravilloso y todas estas buenas noticias es suficiente? Pues yo creo que no. Y esta es la parte de la vida, por eso se titula Vida y Cáncer. En las facultades de medicina, probablemente en los últimos años, hemos entrenado mucho el músculo técnico, el músculo científico, la medicina basada en la evidencia, que está muy bien, porque eso es lo que nos hace avanzar, lo que nos da rigor, lo que nos da seriedad como profesionales. Pero hemos olvidado la conciencia, hemos olvidado ese toque humano, esa mirada. Pues bueno, una cosa que creo que muchos de vosotros echáis en falta, ¿o no? Es el tema de la conciencia. O sea, que ciencia y conciencia. Y para ello, pues creo que son tiempos de hacer las cosas de otra manera. Y ahora os voy a explicar por qué. Desde hace un año hemos fundado un proyecto que se llama Proyecto OnCor, humanizando la oncohematología de radioterapia, que trata de recoger todas aquellas iniciativas de humanización que ayuden a que ese toque humano, a que esa cercanía, a sobrellevar mucho mejor en el aspecto humano y en el aspecto emocional la enfermedad. Porque es una enfermedad que afecta emocionalmente no solo al paciente, sino a la familia y también a la sociedad. Y os voy a poner, pues bueno, pues qué es lo que hacemos, por qué hemos creado OnCor. El paciente muchas veces, cuando tiene el diagnóstico de cáncer, ve esto, ve un montón de puertas sin fin que tiene que abrir. Y los pacientes muchas veces se sienten así. ¿Quién nos ha sentido así? Pero los profesionales también nos sentimos así. Como si fuera una cadena de montaje, los pacientes y nosotros un poco como robots. ¿Y cómo se sienten los cuidadores? Pues también se sienten quemados, porque no tienen recursos para sobrellevar una situación que nos supera. Los pacientes detectan grandes e importantes lagunas en todo el proceso diagnóstico y terapéutica. Hay una serie de necesidades invisibles, que aunque sean invisibles son importantes, que están sin cubrir. Los profesionales sanitarios estamos demasiado formados en competencias técnicas, pero se nos ha olvidado cómo tenemos que decir una mala noticia, cómo tenemos que hablar con un familiar. Se nos ha olvidado no utilizar tecnicismos y hablar de una forma llana y cercana para que la gente nos entienda qué es lo que le queremos decir y qué cosas podemos hacer. Y hay un fenómeno cada vez más de despersonalización,
cada vez más frecuente. Esto no solo ocurre en medicina, creo que con la tecnología nos está pasando en muchos aspectos de nuestra vida. Y basta enunciar el anuncio de IKEA este año, que la gente se sabía mejor la vida del Instagramer que cómo se habían conocido sus padres. Esto pasa. Y es por el deslumbramiento que tenemos de la tecnología. ¿Qué más cosas hacemos en OnCore? Bueno, pues queremos dignificar a quien padece un cáncer, poder informar de una forma adecuada, que la gente entienda por qué se hacen los tratamientos, cómo se hacen, hay que empatizar, hay que aprender a escuchar activamente y hay que crear un entorno asistencial más cálido, más amigable. ¿Por qué las salas de espera tienen que ser como son? ¿Por qué no convertimos las salas de espera en salas de estar? ¿Por qué no ponemos un juego de cartas, una televisión, como hacemos en pediatría? Que ahí pues parece como que somos más conscientes de que tiene que haber payasos y tal. Yo no digo que tenga que haber payasos en las salas de espera. Pero ¿por qué no puede haber, pues yo qué sé, alguien que nos toque música en directo o alguien que nos haga un juego de magia? Por poner ejemplos. Hay que respetar la intimidad y las peculiaridades de cada paciente, mejorar la calidad de vida del superviviente, porque muchas veces cuando ya ha pasado, dijéramos, la fase aguda, el paciente se siente y dice, bueno, ¿y ahora quién es mi médico? Porque le ha llegado tanta gente que no tiene un referente, y tiene una serie de secuelas que no sabe a quién preguntarle. Hay que ofrecerle la mejor calidad de vida posible. No solo es importante que los pacientes vivan más, sino que vivan mejor, y promover y preservar también la salud psíquica y emocional de los pacientes y sus familias. Hay que ayudar al paciente en la toma de decisiones. Cada vez más los pacientes consultáis más a familiares, amigos, a las redes sociales o a Internet, y cada vez sabéis más. Y eso es bueno, eso es positivo. Pero ya no queréis ser simplemente pasivos, decir, bueno, pues me ha mandado esto el médico, esto hago. Cada vez se toman más, quieren tomar la gente más partido, y a medida que vemos a pacientes más jóvenes, la gente quiere participar más de las decisiones, y debemos, los profesionales nos tenemos que adecuar a esas necesidades. Y también tenemos que cuidar y preparar al cuidador principal para todo lo que le viene encima, y los cuidados en la atención en el final de la vida. Los cuidados paliativos son primordiales y hemos visto, y esto las asociaciones de pacientes son muy conscientes, hay grandes desigualdades en los cuidados paliativos. No digamos ya en el entorno rural. En Burgos, afortunadamente, pues tenemos una serie de servicios en los que estamos realmente cubiertos, pero hay zonas en las que los cuidados paliativos no llegan, y eso no debería ser así, porque el cuidado o el alivio no debería faltarle a ningún paciente. Pero los profesionales también nos tenemos que cuidar. Si no nos cuidamos nosotros, ¿cómo vamos a cuidar a los demás? Tenemos que no debemos estar quemados. Ahora con el problema que ha surgido en primaria, veis la problemática que tienen los médicos de familia. Y esto, de alguna manera, hay que ponerlo sobre la mesa. Hay que prevenir el síndrome de desgaste profesional y hay que darle los recursos a los profesionales para que hagan bien su trabajo. Hay que cuidar su ambiente laboral y las condiciones. Yo siempre digo que claro, los médicos nos cuesta mucho trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque nos hemos educado en la competencia. Hemos emprendido nuestra carrera con un numerus clausus, tenías que tener una buena nota para entrar en medicina. Luego, la carrera, pues ya de por sí es compleja, porque además es más larga que otras carreras, y luego te tienes que sacar el MIR y competir con otros compañeros. Y después, cuando te has sacado el MIR, pues por una plaza también tienes que opositar y sacar los codos con otros compañeros. Te has pasado toda media vida compitiendo con otros compañeros. Y cuando toca trabajar en equipo, ¿cómo? Si lo único que has aprendido es a no trabajar en equipo, sino a competir. No digo que la competencia sea mala, pero hay que aprender o a reaprender a trabajar y a ser colaborativos con otros compañeros. Y esto es algo que se entrena, y se debería entrenar, y los hospitales nos deberían dar la posibilidad de que esto fuera posible, porque nos iría bien para nosotros y para vosotros. Y formar al profesional en temas de humanización y habilidades sociales. Los estudiantes de medicina no salen sabiendo decir malas noticias. No saben muchas veces cómo comunicarse, porque eso no lo han aprendido en la facultad, solo han aprendido cómo diagnosticar, hacer diagnósticos diferenciales, cómo sacarte un examen MIR.
pero no les enseñan, o al menos no en todas las facultades, se enseñan estas habilidades. Es lo que yo denomino el currículum interior. No solo se debería pedir pues, unas notas estupendas y una cualificación profesional importante, sino que también hay que cuidar el currículum interior. Ser buenos profesionales y profesionales buenos. ¿Y qué obstáculos tenemos? Pues bueno, se me ocurren varios. En el sistema sanitario, pues muchas veces se oculta la palabra cáncer. Antes se ocultaba más, ahora igual se oculta menos. Pero muchas veces se dice a bocajarro y sienta muy mal cuando te lo dicen a bocajarro. Hay que saber decirlo. Usted tiene un cáncer, hay que decirlo con las letras, pero hay que saberlo decir. Y para eso pues se exige un entrenamiento de cómo lo debes decir. Muchas veces la información no la puede procesar el paciente. O bien porque das mucha información, o bien porque utilizas tantas palabras técnicas que el paciente es incapaz de entenderte. Tenemos que ser capaces de traducir esa información al paciente para que le llegue y dosificarla, evidentemente. El soporte psicológico no se ofrece de entrada. Cuando un paciente se le diagnostica de cáncer, normalmente se le da una tarjetita de la Asociación Española contra el Cáncer y vaya usted a ver a Inmaculada, que es la psicóloga de la asociación. Y el paciente o la paciente puede ir o no. Si lo tuviéramos a pie de consulta, en el momento del impacto diagnóstico, pues probablemente serviría de más ayuda. No tenemos psicólogos en el sistema, o los tenemos pues para psiquiatría, de apoyo a psiquiatría, o de apoyo pero hay un psicólogo en todo el hospital. Yo creo que es absolutamente insuficiente. Debería estar en todos aquellos pacientes que fueran recién diagnosticados, deberían tener el soporte de entrada. El entorno a veces es frío o poco amigable. A mí, por ejemplo, algo que a mí no me gusta nada en mi servicio es que, como en la sala de espera casi no se cabe, pues hay una zona de ambulancias que está prácticamente en la calle, pasando frío, pues allí los pacientes esperando la ambulancia. Pues me parece muy poco, no sé si Toña estará de acuerdo conmigo. Pues que realmente no es lo más humano estar en esas condiciones, esperando todos los días durante 5 semanas a la ambulancia. Debería pues haber un entorno más amigable. Y bueno, y gracias a la Asociación Española contra el Cáncer y sus voluntarios, que todos los días vienen a servir un café, pues, y amenizan un poquito esas esperas. El autoritarismo, el paternalismo, la excesiva protocolización, pues son otro de los problemas. A veces pues hay médicos, y todos habréis conocido alguno, pues que te dice lo que tienes que hacer y no te da pie a que tú puedas decir, oye, pues es que a mí no me viene bien hacer este tratamiento, o yo no quiero, yo me lo quiero pensar. No te da esa posibilidad. Y deberíamos también escuchar a los pacientes. O el exceso de protocolización. No, es que esto es así por protocolo. Los protocolos están a veces para saltárselos y adecuarlos a cada paciente. O a veces hay una descoordinación. En el UBU está diseñado para que cada especialidad trabaje en su cubículo. Antes, por lo menos en el Yagüe, nos encontrábamos en la escalera, ¿no? O en el bar. Y teníamos mucha más relación directa. Ahora, como no vayas a un comité o en alguna reunión, pues prácticamente no nos vemos. Y eso es un problema. Tenemos que hablar más entre los profesionales. Esto es una pura autocrítica, o pensamientos que tengo yo. Y ausencia de un navegador en salud. En otros países existe la figura de lo que se llama la enfermera gestora de casos, o Health Navigator, que es un nombre así rimbombante. Lo único que hace es una enfermera que conoce al paciente que se le ha diagnosticado y un poco le asesora en todos los pasos que va a seguir. Y le ayuda pues a la hora de gestionar citas, porque a veces hay que tener una secretaria personal o un secretario personal que te lleve las citas, porque es de locos cuando te diagnostican y todas las pruebas que te tienes que hacer. Y ir al día y no olvidarte de ninguna. Hay que estudiar un máster para ello. O no digamos ya para situarnos dentro del hospital, que debemos llevar un GPS para saber si tenemos que ir a una planta u otra. Pues bueno, una persona que te guíe o que te oriente, que sea pues casi como ese cuñado celador que te lleva por todas partes, pues es importante tener a esa persona. Tener un teléfono o algún sistema de asistencia que te pudiera decir o te pudiera guiar, porque el hospital, no lo podemos negar nosotros porque estamos acostumbrados y trabajamos muchas horas allí, pero es un ambiente hostil. Y no todo el mundo tiene por qué conocer cómo funciona un hospital. Luego las largas esperas. Las esperas para los pacientes son mucho más largas que para el profesional y ya no digamos para las instituciones.
Los pacientes también tienen problemas, ¿eh? Como este chiste, dice: doctor, me siento bloqueado. ¿En Facebook o en Twitter? Los pacientes se bloquean, vienen nerviosos, no saben lo que les van a decir y se quedan con el 10% de lo que le decimos. Es normal, es perfectamente normal y comprensible. Si yo me diagnosticaran y tuviera que visitar a un compañero, me pasaría exactamente lo mismo. Me bloquearía y no escucharía. Hay miedo a preguntar, hay una falta de alfabetización en salud y conocimiento de cómo funciona el sistema sanitario. Sería bueno hacer algún taller para conocer cómo hay que moverse por un hospital, cómo hay que ir a las consultas, pues un poco ese conocimiento. Muchos de vosotros me habéis dicho, es que a mí me gustaría saber cómo funciona en realidad un hospital, porque eso no se da a conocer, ¿no? Como os decía, el entorno sanitario es hostil. Luego está el tema de la sobreinformación, de la intoxicación que tenemos de tantos canales, que esto está siendo un verdadero problema. Y el distinguir lo que es verdad de lo que es mentira. Siguiendo esos pequeños consejos que os he dicho cuando os he hablado de Dr. Google, pues bueno, ya os puede servir para saber cómo tenemos que actuar ante esta excesiva información. Luego también hay pacientes que tienen una actitud muy defensiva, un sentimiento de inferioridad que nos lleva a hacer una medicina defensiva que tampoco es buena. Pues bueno, como el paciente me presiona mucho porque le haga una prueba, pues al final se la pido, cuando a lo mejor no era necesaria. Y luego, pues todas las interrupciones. ¿Quién no le ha pasado que le ha sonado el móvil mientras estaba en una consulta médica? O el móvil le ha sonado al médico, también hay que decirlo, ¿no? Pues esas cosas hay que intentar evitarlas. Y la institución también pone sus trabas. Hay una excesiva burocratización. Yo, por ejemplo, para enviar a un paciente una técnica que no dispongamos aquí en Burgos, pues tengo que mandarlo al servicio de canalización de Burgos, a la gerencia de área, de la gerencia de área va a Valladolid, Valladolid lo autoriza, vuelve a Burgos y ya en todo ese paso se pasan 15 días o 3 semanas. A mí me parece que se podría hacer todo mucho más sencillo. Eliminar la burocracia. Luego la fragmentación geográfica. Se dice ahora que es más importante el código postal que el código genético. Es verdad, porque hay unas grandes desigualdades, sobre todo en las provincias pequeñas, pues no se puede tener de todo en todas partes, pero debería haber una mejor coordinación para que todas las necesidades pues estuvieran cubiertas y no fuera pues según donde vives. No todo el mundo tiene la capacidad de vivir en una gran capital. Una incorrecta valoración del índice de satisfacción. A los políticos, ahora que no me escuchan, se les llena la boca de decir, pues es que el índice de satisfacción en Burgos es del 80 o del 90% de nuestro hospital. Vale, muy bien, pero ¿cómo has hecho esa encuesta? Pues son encuestas que tienes que decir sí, no, y van muy dirigidas. Si tú haces preguntas más abiertas, en el que el paciente pueda decir exactamente pues, aquellas cosas buenas y aquellas cosas malas, te darás cuenta que no hay tanta satisfacción, que no llegamos al 80%, como dicen. Esto es una autocrítica o un pensamiento personal, Las rutinas de deshumanización o la percepción de los tiempos de espera es distinta para el paciente. A lo mejor para el paciente el saber un diagnóstico de una biopsia 15 días es mucho, para a lo mejor un profesional es poco y para la institución poquísimo. Pues es un tiempo muy largo, 15 días, porque estás 15 días que no duermes, que no... Si lo pudiéramos saber antes o pues, si pudiéramos tener la posibilidad de orientar en menos tiempo, pues el confort o por lo menos el alivio, sea lo que sea, en un sentido u otro, sería importante. Y luego que la gestión se basa solo en datos económicos, no en resultados. Yo, por ejemplo, pues no puedo conocer los resultados de lo que hacemos cada día. A mí no me lo da la gerencia y me gustaría saberlos. Si tenemos los mismos datos de supervivencia y si lo tengo que hacer yo en mis ratos libres y haciendo arqueología, arqueología informática, para poderlo saber. No se me dota de una base de datos o de una serie de cosas como para poder conocer si lo que estoy haciendo o tener ese feedback para saber si las cosas las estoy haciendo bien o no. Pues intento hacer lo mejor que puedo en base a lo que estudio y a lo que hay en la evidencia científica del momento y lo que consultas con otros compañeros que saben más que tú. Pero no debería ser la gestión solo basada en datos económicos, sino en resultados asistenciales o demás. ¿Y qué otras cosas hacemos en OnCore? Pues bueno, somos un equipo multidisciplinar, si queréis consultarlo en la página web, que somos sensibles a esta necesidad de humanizar la oncohematología y la radioterapia y que hay un montón de profesionales, ¿vale?
no solo médicos, hay también enfermeras, hay técnicos, hay psicólogos, hay de todo, fisioterapeutas. Esta es nuestra página web, también tenemos Facebook, Twitter e Instagram. Junto con el grupo UCI, estos son los de humanización y fueron los precursores de todo esta oleada de humanización en las unidades de cuidados intensivos, y se va a hacer en Valencia en los próximos días 11 y 12 de abril el primer congreso internacional, ¿vale? Sobre todo vienen países de habla hispana, para hablar de la humanización de la asistencia sanitaria, y en la que participan en este congreso pacientes profesionales de todos los ámbitos para hablar de humanización. Más ejemplos, más cosas que hacemos, pues también investigar. Este es el grupo de investigación de actividad física y salud que está ubicado en Miranda, a pocos kilómetros de aquí, y la verdad es que son un grupo a los que yo admiro, porque con muy poquitos medios están investigando cómo afecta el ejercicio físico en pacientes oncológicos, y están empezando a prescribir ejercicio físico a los pacientes, ¿vale? De forma personalizada, y tienen ya varias publicaciones en revistas internacionales. Podéis consultar también su página web, y ellos, pues bueno, están recogiendo fondos en su fundación para hacer un gimnasio para pacientes oncológicos exclusivamente. Hasta ahora ellos hacen una prescripción y cada uno se va a su gimnasio a hacer lo que te ha prescrito el médico del deporte, que se ha especializado en pacientes oncológicos. Pero, bueno, les falta ya, me parece que 30.000 euros para conseguir el gimnasio, ya tienen el edificio, y será uno de los primeros gimnasios de España, ubicado aquí en Miranda, a pocos kilómetros de aquí, para pacientes con cáncer. Prescripción de tratamiento, y no solo en pacientes que estén en tratamiento activo, pacientes que hayan superado un cáncer o incluso pacientes terminales. Se les prescribe ejercicio. Y luego, bueno, os voy a poner ejemplos de iniciativas que ya están en marcha en este momento y que tienen que ver con la humanización. El proyecto Música, Emociones y Vida se hace en el Servicio de Oncología Médica de Murcia, y lo que hacen es, bueno, pues cogen a voluntarios dentro del conservatorio y tocan música en vivo en los hospitales de día mientras los pacientes están dando quimioterapia. Y claro, la percepción de los pacientes pues es mucho más agradable, el tiempo se te pasa mucho mejor. Y ella está haciendo un trabajo fin de máster pues acerca de cómo ha afectado a la calidad de vida de los pacientes frente a un grupo control que no se hace este proyecto, para ver cómo afecta. O luego el Arnau de Vilanova ha hecho un proyecto de arte para sobrellevar la radioterapia. Mientras esperan en radioterapia, unos artistas que se dedican a arteterapia les promueven para hacer determinadas obras artísticas mientras están haciéndose los tratamientos. En la sala de espera pues tienen como un taller donde ellos pueden desarrollar actividades artísticas, y luego se hace una exposición al año de lo que han hecho los pacientes, y también se saca una lectura muy positiva de ello. Y por último, habréis oído hablar en televisión de la ambulancia del último deseo. Ya se ha firmado un convenio en España, también los precursores están en Murcia, para pues aquellos pacientes que están en fase terminal y quieran cumplir un último deseo, pues ir al mar, ir a mi pueblo, antes de morir quiero hacer pues alguna pequeña cosa. Pues va una ambulancia medicalizada a recogerte y te lleva al lugar donde te gusta, si es factible. Y todo es a través de donaciones privadas. Y esto ya está en España. Si buscáis ambulancia de último deseo y conocéis algún caso, pues que sepáis que se puede hacer. Bueno, esto es las actividades que desarrolla GIAFIS. No solo hace pues talleres de ejercicio físico en pacientes oncológicos, también en piscina, y también hacen talleres de información, de divulgación, como estamos haciendo hoy aquí. O, por ejemplo, el tema de la campana. Los pacientes que hayan pues acabado la quimioterapia tienen fuera en la salita de espera una campana que anuncia que han acabado ya su último ciclo de quimioterapia. Entonces, bueno, se abrazan con otros y es una manera de motivarles a que han superado una etapa más. También se puede poner un servicio de radioterapia cuando acaban las sesiones, o cuando le has dado el alta al paciente a los 5 años. Pues es una manera simbólica, pero de humanizar. Y luego, por ejemplo, en pacientes pediátricos, también se hace, sobre todo en servicios que tienen niños, y
y tumores cerebrales, pues se les pone a su héroe favorito, se les pinta la máscara con la que tienen que hacerse el tratamiento de radioterapia para que se sientan pues como héroes, que es como son verdaderos héroes, la verdad. Más ejemplos. Bueno, este lo conoceréis, es de aquí de Burgos, es el mago Josué, que vino al hospital y nos hizo una serie de trucos de magia en el programa que se llama Culturterapia, que tenemos en el UBU. Pero bueno, ha sido algo puntual y lo ha financiado la Caixa. A mí me gustaría que estas cosas tuvieran una continuidad. Luego esto sí que tiene una continuidad y que a mí me parece que hacen una labor encomiable, que son los voluntarios de la Asociación Española contra el Cáncer, que llevan café y pastitas o magdalenas todos los días a las salitas de espera. Y luego hace poco tiempo estuve yo en Ámsterdam y vi cómo ellos tenían los servicios de radioterapia. Para que os fijáis, dentro del búnker pues tenían en el techo estos paneles que van cambiando con las estaciones y de tal manera que no ven un techo blanco mientras están dando el tratamiento, sino que ven paisajes o ven cómo, dijéramos, les relaja y ayuda a que lleve la radioterapia mucho mejor. O hay un panel donde la gente puede dar agradecimientos o poner notas inspiradoras o lo que sea. O, por ejemplo, lo que os decía, convertir las salas de espera en salas de estar. Pues nada, pues con poco presupuesto, con muebles de IKEA, pues podemos hacer un saloncito muy mono, con un juego de cartas, unas revistas, y hacer mucho más agradable nuestra estancia dentro del hospital. Y esto, por ejemplo, está en el 12 de octubre, en la unidad de oncología pediátrica, que asemeja a que estás en una estación espacial mientras te estás dando la quimioterapia. Bueno, pues son formas de humanizar la oncología. Los cuidados paliativos, nadie debería morir con dolor, esto es una premisa, tenemos suficientes armas terapéuticas como para que esto no se produzca y debemos potenciar los cuidados paliativos. Los que no, ese 40% que no sobreviven, pues que su etapa final sea lo mejor posible. Deberíamos procurar. Y bueno, pues nuestra sociedad, la Sociedad Española de Oncología Radioterápica, pues incluye ya la humanización en su lema, pues porque ya empezamos a darnos cuenta de que este aspecto es importante, ¿vale? Y luego, bueno, pues ya se están empezando a hacer talleres de yoga o de mindfulness en profesionales, pues para aliviar los niveles de estrés, que los profesionales pues vayamos con más motivación a trabajar. Y nada, ya para terminar, pues bueno, hemos hablado de investigación, de tecnología, también hemos hablado de adversidad, de compasión, de la necesidad de compañía, de esperanza. Y al final no es tan importante la cantidad de años que vivamos, como decía Abraham Lincoln, sino la vida que les damos a esos años. Y para acabar, un médico sabio le dijo a alguien, digo, la mejor medicina es el amor y los cuidados. Dice, y alguien le preguntó, ¿y si eso no funciona? Sonrió y le dijo, aumenta la dosis. Así que utilicemos nuestra mejor herramienta, la que llevamos de serie, que es la tecnología humana. Esa la llevamos todos, pero la tenemos que entrenar. Nada, esta es mi consulta. Un día, estando yo de guardia, a mis hijas se les ocurrió decorar mi puerta y lo he dejado así. Da la bienvenida a los pacientes y te vamos a ayudar. Los payasos en pediatría. Y represento aquí pues que todos somos una pieza de un puzzle muy grande. Muchas gracias. Me podéis visitar en el blog que se llama Un Rayo de Esperanza o bien podéis consultar el blog de ONCOR. Y quería acabar haciendo un recuerdo y para ellos tiene que ir el aplauso a todos esos compañeros